Muy bien, compañeros, muy buenas tardes. Vamos a analizar los temas de los demás cursos. Acuérdense ustedes que ya trabajaron los primeros tres cursos, que son ortocaligrafía, comunicación y lenguaje L2 y matemática. El día de hoy vamos a empezar a analizar los temas que ustedes están trabajando en el curso de ciencias naturales y tecnología. Y empezamos hablando de los recursos naturales, un tema que nosotros ya lo manejamos bien, lo venimos viendo desde hace varios años y entendemos que son los elementos de la naturaleza que ayudan a o contribuyen al bienestar y desarrollo para los seres vivos en diferentes cosas. Por ejemplo, los árboles dan oxígeno, muy importante para el ser humano. Desde el punto de vista de la economía, también los recursos naturales son importantes para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y a su desarrollo de manera directa. Hablemos de que el ser humano explota todos estos recursos para pues ganar dinero, hablemos de dinero, para ganar mucho dinero. Entonces, estos recursos son muy importantes en la vida de todos los seres vivos. Ahora hablemos de hábitat, ecosistema, factores bióticos y abióticos. Primeramente hablemos de hábitat. Dice, es el ambiente físico en el que la especie vive o al cual se ha adaptado. Las características de un hábitat se determinan principalmente por factores abióticos, como son la temperatura y las precipitaciones. Estos factores también influencian las características de los organismos que ahí habitan. Un hábitat entonces es el lugar o ambiente físico donde viven todos los seres, donde viven todas las especies. Muy bien, ahora hablemos de un ecosistema. Es un sistema natural formado por un conjunto de seres vivos, biocenosis, y el medio físico donde se relaciona, que es biotopo. Nos damos cuenta, los seres vivos se les considera así, biocenosis, y el medio físico donde ellos se habitan, que es el hábitat, se le conoce como biotopo. Muy bien, los factores abióticos son las características físico-químicas de un lugar. Estas características son esenciales para el desarrollo de los seres vivos. Tenemos algunos ejemplos, que es el aire, el viento, el suelo, el agua, la luz. Estos factores en conjunto forman el biotipo. Muy bien, si nos damos cuenta, prácticamente pues es un lugar físico donde, o sea, son prácticamente cosas que no tienen vida, pero son esenciales para el ser vivo, son esenciales. Hablemos del aire, es muy importante. El viento, el suelo, el agua, la luz, el sol, todo eso forma parte de lo que son los factores abióticos. Ahora, los factores bióticos está formado por la flora y fauna que vive sobre el biotopo. Estos son conjuntos de especies. Cada especie forma una población y el conjunto de poblaciones que viven en un determinado lugar forman la biocenosis. Si nos damos cuenta, prácticamente cuando hablamos de factor biótico, estamos hablando de todo ser vivo que forma parte tanto de la flora como de la fauna también. Muy bien, tenemos, dice, un ejemplo de ecosistemas son una charca, un jardín, un bosque, un río, un pantano, un prado, una selva o un océano, etcétera. Hay un montón. Cuando hablamos de ecosistema, entonces es que aparecen tanto factores abióticos como factores bióticos. En una charca, ¿qué encontramos? En un jardín, ¿qué encontramos? Claro, encontramos temperatura, encontramos aire, también encontramos tierra. De la misma forma, encontramos plantas y entre esas plantas puede haber un insecto, pueden haber diferentes tipos de animales. Muy bien, a eso se refiere ecosistema. Tenemos acá un cuadro, un mapa mental de ecosistema. Para que nosotros entendamos, aquí hay algunos ejemplos. Dice que los seres vivos se les conoce como biocenosis y algunos de ellos, en este caso los factores bióticos, son las plantas, los animales, hongos, algas, protozoos. Todos estos son seres vivos. En cambio, cuando hablamos de medio físico, que es el biotipo, los factores abióticos prácticamente son los que aparecen en un ecosistema, pero que no tienen vida. Hablemos del agua, el suelo, el aire, la temperatura, la humedad y el clima. Con esto nosotros entendemos exactamente lo que es un ecosistema, cómo se divide y quiénes lo conforman. Hablemos ahora también del ciclo de vida y supervivencia en el ecosistema.
algo muy importante que es el ciclo de vida, dice, entre los ciclos naturales más importantes está el ciclo del agua y el ciclo del carbono. Ambos permiten que se mantenga el equilibrio en los ecosistemas. El ciclo del agua es el recorrido que este elemento sigue en la naturaleza y consta de varias fases que se dan de manera continua. Acá tenemos una gráfica, yo sé que ustedes ya la tienen ahí impresa. Tenemos lo que es la condensación, lo que es la precipitación, la solidificación, ahí no se alcanza a ver acá, pero tenemos la filtración, el escurrimiento y la evaporación nuevamente. Si nos damos cuenta, aquí tenemos algunas flechas que nos indican que esto es un ciclo que se va repitiendo, se repite y siempre va a seguir el mismo proceso. Este es el ciclo del agua. Para entenderlo mejor tenemos algunos conceptos acá de cada una de las fases. La condensación es cuando el vapor asciende, se enfría y forma nubes que se trasladan por el viento. La condensación. Todo el vapor va hacia el cielo. Se forma en nube. Bien, en la precipitación, el vapor condensado en forma de nubes adquiere más peso y precipita en forma de lluvia, granizo o nieve. Bueno, después de la condensación que da lugar a la precipitación, seguida por el escurrimiento, dice el agua de lluvia llega a los lagos y ríos y finalmente a los mares y océanos, que da lugar a la filtración. El agua se filtra y se absorbe por la tierra, llega al subsuelo y a las corrientes subterráneas. Luego inicia nuevamente con la evaporación, que ocurre cuando el agua de los mares, lagos y ríos se convierten en vapor por efecto de los rayos solares. Bueno, inicia nuevamente con la evaporación. Luego regresamos o pasamos hasta la condensación y vamos por este proceso de nuevo. Precipitación, escurrimiento, filtración y evaporación. Por eso tenemos esta gráfica que nos ilustra mejor de qué trata el ciclo del agua. Muy bien, también está el ciclo del carbón. Dice el carbono es un elemento que se encuentra en forma natural como un sólido o como gas llamado dióxido de carbono. Tiene un símbolo que es CO2 y es el resultado de la respiración de los animales, de la descomposición de las plantas o animales muertos y de la combustión de materiales orgánicos como madera, petróleo y carbón. El dióxido de carbono que se encuentra en la naturaleza es utilizado por las plantas para producir oxígeno. El carbono forma parte de los tejidos de los seres vivos. Tanto el ciclo del agua como el ciclo del carbono son muy importantes. Si nos damos cuenta acá, este proceso siempre va a seguir. Acá tenemos este proceso tanto pues de los animales como de los elementos que nosotros acabamos de ver. Son fundamentales para que todo este ciclo se va a dar. Y si nosotros no nos damos cuenta, y efectivamente no nos damos cuenta, pero a la hora de ver estos conceptos, de ver estas fases, ahora sí entendemos por qué en las mañanas hay tanto vapor y por qué sube. Y luego porque hay nubes, y luego porque llueve, y luego porque hay agua. Y si nos damos cuenta, con eso nosotros entendemos mucho mejor cómo es el ciclo del agua. Y la protección y conservación del medio ambiente. Y sé que es una necesidad de la cantidad de problemas ambientales que están afectando la salud de toda la humanidad y en consecuencia la destrucción del único hogar como el planeta. Vemos esto entonces, que es muy importante proteger y conservar el medio ambiente porque si no lo hacemos, estamos destruyendo nuestro único hogar, la Tierra. La conservación ambiental es la acción de la humanidad para cuidar, para proteger y mantener todos los elementos de la naturaleza, como la propia existencia de los seres humanos, la fauna, la flora, los parques y reservas naturales. Es decir, esta conservación implica garantizar la preservación del planeta Tierra por medio de comportamientos y hábitos ecológicos que permitan combatir los problemas de la contaminación ambiental y el deterioro del medio ambiente. Muy bien, algo muy importante dice hábitos ecológicos, comportamientos y hábitos ecológicos.
Solo de esta forma nosotros vamos a poder combatir los problemas que se dan actualmente. Si vemos los ríos muy contaminados, si vemos unos bosques llenos de basura, ¿qué está pasando? Esta es la acción llevada a cabo por el hombre. Sin embargo, también hay seres humanos que se preocupan y tratan de cuidar, de proteger y mantener limpio nuestro planeta. Entonces, nosotros tenemos que formar parte de ese grupo de personas para poder cuidar de nuestro medio ambiente. Tenemos un video para entender prácticamente cómo es el ecosistema, para reforzar lo que nosotros tenemos ahí de contenido. Veamos el video. Se le conoce como ecosistema al conjunto de distintas especies que interactúan entre sí y con el ambiente que los rodea, dentro de un espacio determinado. Los factores bióticos de los ecosistemas son todos los seres vivos que habitan en él, y los factores abióticos es todo aquello que no tiene vida dentro de los ecosistemas, pero también son de gran importancia, como la temperatura, agua, suelo, radiación solar, entre otros. Las poblaciones de las distintas especies dentro de los ecosistemas de manera natural tienden al equilibrio, es decir, que el número de individuos que las integran permanecen estables. Cuando se rompe este equilibrio, existe lo que se llama una alteración. De manera natural esto sucede, y los ecosistemas tienen la capacidad de recuperar este equilibrio, pero cuando este equilibrio se altera por acciones humanas, generalmente son irreversibles, y en casos muy graves puede provocar la extinción de las especies y la alteración del ambiente. Los factores limitantes son los recursos con los que cuenta el ecosistema, por ejemplo, alimento, espacio, temperatura, cantidad de depredadores y de presas, entre otros. El número de individuos de las poblaciones están sujetos a estos limitantes. La capacidad de carga es la cantidad máxima de individuos de una especie que tiene espacio y alimento suficiente para sobrevivir en un área determinada. El clímax es el número máximo de individuos sanos que soporta un ecosistema. Los recursos de los ecosistemas no son infinitos, por lo que tiene que haber competencia entre los seres vivos para obtenerlos. Esta competencia lleva al equilibrio de los ecosistemas, ya que no todos los individuos tienen éxito y algunos mueren. Interesante, ¿no? Bueno, después de ver el video, considero de que tenemos claro qué es el ecosistema y cuáles son los elementos que se encuentran en este. Muy bien. La actividad que ustedes tienen dice nombre y dibujo de factores bióticos y abióticos de su entorno, 10 de cada uno. Muy bien. Va a salir a ver qué hay alrededor de su casa. Va a observar y si lleva su cuaderno, mucho mejor, y va a tomar notas. 10 factores bióticos. Sabiendo de que los factores bióticos son todos los seres vivos, usted va a anotar el nombre y va a hacer dibujo. 10 factores bióticos y 10 factores abióticos también. Alrededor de su casa, enfrente de su casa, o usted de repente sale a un día de campo, entonces empieza a observar lo que hay a su alrededor. Esa es la actividad, tiene un valor de 15 puntos, dicho sea de paso. Les comento que las actividades ahora tienen mínimo un valor de 15 puntos. Hay actividades de 20, 25 hasta 30 puntos. Por lo tanto, hagan lo mejor que puedan sus tareas para sacar los puntos cabales. Acuérdense que hay varios compañeros que necesitan muchos puntos para pasar el año.